La despidieron del taller por no tener fuerza. Y ahora, muerta de sed, un hacendado la humilla frente a sus hombres. Señala un tractor Massey Ferguson oxidado desde hace 8 años y se burla: ni los ingenieros pudieron. ¿Tú crees poder? Entonces lanza una apuesta cruel que podría destruirla en público. Ella lo mira, respira hondo y dice algo que nadie esperaba. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. En aquellas tierras polvorientas, donde el viento arrastra recuerdos y el calor parece derretir los sueños, existía una hacienda que llevaba un nombre que ya nadie creía: el Milagro Seco. Y créanme, no había nada de milagroso en ese lugar. Solo tierra agrietada, horizontes infinitos y el silencio pesado de la soledad. Pero antes de llegar a esa hacienda, tenemos que conocer a Vivian Márquez. Vivian tenía 23 años y llevaba 3 días caminando por la carretera que conectaba la ciudad de Durango con los ranchos del interior. 3 días bajo un sol que quemaba la piel como fierro al rojo vivo. 3 días con apenas agua suficiente en su cantimplora abolida y un paquete de galletas saladas que había racionado como si fueran oro puro. En su espalda cargaba una mochila desgastada que pesaba más de 20 kilos, llena de herramientas que para ella valían más que cualquier joya. Llaves españolas heredadas de su tío Rigoberto, un juego de dados de media pulgada que habían sobrevivido 30 años de trabajo duro, destornilladores con mangos gastados por manos que ya no existían, y un micrómetro de precisión que ella había comprado con su primer salario honesto. ¿Saben qué la había traído hasta esa carretera polvorienta, alejándose de la ciudad donde había nacido? Una humillación que todavía le ardía en el pecho como gasolina encendida. 2 semanas atrás, Vivian trabajaba en el taller mecánico Rodríguez e Hijos, un negocio familiar en las afueras de Durango que se especializaba en maquinaria agrícola pesada. Ella había llegado ahí 6 meses antes, con su currículum autodidacta y una carta de recomendación de un mecánico jubilado que había reconocido su talento excepcional. El dueño, don Arnulfo Rodríguez, la había contratado más por curiosidad que por convicción, diciéndole que le daría una oportunidad, aunque las mujeres no aguantaban el trabajo pesado. Durante medio año, Vivian demostró que sus manos, aunque más pequeñas que las de sus compañeros, podían diagnosticar problemas que otros mecánicos con 20 años de experiencia no lograban identificar. Ella escuchaba los motores como quien escucha música, detectaba fallas en sistemas hidráulicos con solo tocar las mangueras y podía desarmar una transmisión compleja con la precisión de un cirujano. Pero sus compañeros, 5 hombres que se sentían amenazados por su competencia, comenzaron a boicotear su trabajo. Escondían herramientas, olvidaban pasarle información importante sobre las reparaciones y hacían comentarios crueles cada vez que ella cargaba una pieza pesada. El día de su despido, don Arnulfo la llamó a su oficina con una expresión incómoda en su rostro curtido. «Mira, Vivian», le había dicho sin mirarla a los ojos, «los muchachos no se sienten cómodos trabajando contigo. Dicen que no tienes la fuerza física para el trabajo pesado y que están cansados de tener que ayudarte a cargar las piezas grandes». Era mentira. Vivian cargaba lo mismo que ellos, a veces más, pero la palabra de 5 hombres pesaba más que la verdad de una mujer de 52 kilos. Esa misma tarde, Vivian recogió sus herramientas, guardó sus últimos 1,200 pesos de salario en el bolsillo de su pantalón de mezclilla rasgado y salió del taller sin mirar atrás. No lloró, no suplicó, simplemente caminó hacia la carretera con la determinación férrea que había heredado de su tío Rigoberto, el hombre que le había enseñado que el valor de un mecánico no está en sus músculos, mija, está en su cerebro y en sus manos. Ahora, después de 3 días de camino,
Vivian se encontraba frente a un portón de madera carcomida que apenas se sostenía en sus bisagras oxidadas. Un letrero despintado colgaba torcido: Hacienda El Milagro Seco, propiedad privada. Más allá del portón, un camino de tierra se extendía unos 200 metros hasta una casa principal de adobe pintada de blanco sucio, rodeada por corrales vacíos y estructuras que alguna vez fueron graneros prósperos. Vivian tocó la madera astillada del portón con los nudillos, un sonido débil que se perdió en la inmensidad del silencio. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, y entonces escuchó una voz masculina que gritaba desde algún lugar de la propiedad: ¡Ya voy, caray! ¡No estés chingando! Desde la sombra de la casa principal emergió un hombre alto, de complexión fuerte, aunque ligeramente encorvada por el peso de los años. Don Baltasar Ayala Montes tenía 58 años, pero parecía cargar con 70. Su rostro estaba curtido por décadas de sol duranguense, surcado por arrugas profundas que parecían trincheras de amargura más que marcas del tiempo. Vestía una camisa de mezclilla desteñida, pantalón de trabajo manchado y botas vaqueras que habían visto mejores días. Sus ojos, que alguna vez debieron brillar con alegría, ahora eran dos pozos oscuros de resentimiento y soledad. Caminó hacia el portón con pasos pesados, levantando pequeñas nubes de polvo con cada pisada. Cuando llegó lo suficientemente cerca para ver a Vivian del otro lado, su expresión pasó de la irritación al desprecio instantáneo. «¿Qué quieres?», gruñó, sin siquiera intentar disimular su disgusto. Sus ojos recorrieron a Vivian de arriba a abajo. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta despeinada, su rostro sucio por el polvo del camino, su macacho de mezclilla manchado de grasa vieja, sus botas desgastadas con las suelas separándose, y esa mochila enorme que parecía más grande que ella misma. Vivian tragó saliva, sintiendo cómo su garganta seca raspaba dolorosamente. «Buenos días, señor. Vengo buscando trabajo. Soy mecánica especializada en maquinaria agrícola y...» «¿Mecánica?». Baltasar soltó una carcajada corta y cruel que hizo que Vivian sintiera cómo el calor de la humillación subía por su cuello. «Niña, aquí no hay trabajo para lo que sea que tú seas. Vete a la ciudad a buscar limosna. Aquí no tengo nada para ti». «Señor, yo no pido limosna», respondió Vivian, manteniendo su voz firme a pesar del temblor en sus piernas cansadas. «Soy técnica capacitada. Puedo reparar tractores, cosechadoras, sistemas de riego, motores diésel». «¡Chuy! ¡Toño! ¡Memo!», gritó Baltasar sin dejar de mirar a Vivian con esa expresión de burla cruel. «Vengan a ver esto, tienen que escuchar esta pendejada». Desde diferentes puntos de la hacienda aparecieron 3 hombres que dejaron sus tareas para responder al llamado del patrón. Don Chuy era el mayor. 62 años de trabajo bajo el sol de Durango, grabados en cada arruga de su rostro moreno. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda por una vieja lesión y se limpiaba las manos en un trapo sucio mientras se acercaba. Toño tenía 40 años, complexión robusta y una mirada que alternaba entre la curiosidad y la incomodidad. Memo era el más joven, 35 años, alto y delgado, con el rostro todavía capaz de mostrar emociones que los otros 2 habían aprendido a esconder. Los 3 se detuvieron a unos metros del portón, formando un semicírculo alrededor de Baltasar, como soldados esperando órdenes. Sus expresiones mostraban esa mezcla de lealtad y resignación que desarrollan los hombres que dependen de un patrón para alimentar a sus familias. «Miren nada más», dijo Baltasar, señalando a Vivian con un gesto teatral, su voz cargada de sarcasmo. «Esta muchachita dice que es mecánica. ¿Se imaginan? Mecánica de maquinaria agrícola pesada, como si uno de esos tractores no pesara más de 3 toneladas. Vivian apretó los puños a los costados de su cuerpo, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con el cansancio extremo de 3 días caminando, pero mantuvo la boca cerrada, los ojos fijos en Baltasar, negándose a darle la satisfacción de verla quebrarse. «¿Y sabes qué, Chuy?»,
continuó Baltasar, volteando hacia su empleado más viejo. Apuesto a que esta niña ni siquiera sabe la diferencia entre un motor de 4 tiempos y uno de 2 tiempos. Probablemente piensa que la transmisión es algo que se pega en el radio. Don Chuy no respondió, solo movió los pies incómodos sobre la tierra seca. Había trabajado para el padre de Baltasar durante 20 años antes de que éste heredara la hacienda, y recordaba a un hombre muy diferente al que ahora tenía enfrente. El Baltasar de hace 5 años, antes de que María Elena muriera, hubiera ofrecido agua a cualquier viajero que tocara su puerta. El Baltasar de ahora era una versión amarga y cruel de ese hombre. «Señor», intentó hablar Vivian nuevamente, su voz más firme ahora, «si me permite demostrarle mis capacidades, verá que...» «Demostrar», interrumpió Baltasar, y algo oscuro y retorcido brilló en sus ojos. Una idea acababa de formarse en su mente, el tipo de idea cruel que solo se le ocurre a alguien que ha transformado su dolor en veneno. ¿Quieres demostrar que no eres una farsante que anda de pueblo en pueblo engañando a la gente? Perfecto, tengo justo la prueba ideal para ti. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de la hacienda, haciendo un gesto brusco para que Vivian y los demás lo siguieran. Vivian titubeó un momento, su instinto advirtiéndole que nada bueno vendría de esto, pero sus opciones eran limitadas. Tenía menos de 1,000 pesos en el bolsillo, ningún lugar a donde ir, y la siguiente hacienda estaba a más de 20 kilómetros de distancia. Abrió el portón y siguió a Baltasar, su mochila pesada golpeando contra su espalda con cada paso. Los 3 empleados caminaban detrás de ella y Vivian podía sentir sus miradas, algunas curiosas, otras compasivas, pero ninguna lo suficientemente valiente como para desafiar lo que estaba por venir. Rodearon la casa principal y llegaron a un patio trasero que parecía un cementerio de metal. Había partes de maquinaria oxidada apiladas sin orden, tambos de aceite vacíos, pedazos de cerca enrollados como serpientes de alambre, y allá, en la esquina más alejada, casi completamente cubierto por maleza seca y hierba muerta, estaba él. Un Massey Ferguson 1175 de 1975. Vivian lo reconoció inmediatamente a pesar de la capa de óxido rojo que cubría cada centímetro de su estructura metálica. Las llantas traseras enormes estaban desinfladas y agrietadas. La pintura roja característica de Massey Ferguson había desaparecido casi por completo, reemplazada por manchas de corrosión, café y naranja. El asiento del operador estaba rasgado, con el relleno amarillento saliendo como tripas de un animal muerto. El capó delantero estaba abierto, revelando un motor cubierto de tierra, telarañas y excrementos de pájaros. Cables pelados colgaban como nervios expuestos, mangueras agrietadas se retorcían como venas secas y sobre todo flotaba ese olor inconfundible de metal oxidado mezclado con aceite rancio y abandono absoluto. Ese tractor, dijo Baltasar señalando la máquina con desprecio, lleva 8 años pudriéndose ahí. Mi padre lo compró nuevo en 1975. Pagó por él lo que en ese entonces equivalía a una casa pequeña. Trabajó con ese tractor durante 30 años. Cuando murió hace 8 años, el tractor murió con él. Ni un solo mecánico en todo Durango ha podido hacerlo funcionar de nuevo. He gastado más de 60,000 pesos trayendo especialistas que solo me robaron mi dinero y mi tiempo. Se volvió hacia Vivian con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Así que aquí está tu oportunidad de demostrar que eres lo que dices ser, muchachita. Si puedes hacer que ese montón de chatarra funcione otra vez antes de que se oculte el sol, si puedes lograr ese milagrito que nadie más ha podido hacer, entonces no solo te daré trabajo permanente aquí en la hacienda, sino que también te pagaré 50,000 pesos en efectivo y te nombraré ingeniera jefa de toda la maquinaria de mi propiedad.
Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire caliente del mediodía. Los tres empleados se miraron entre sí con expresiones de alarma creciente, reconociendo el tono de voz que usaba el patrón cuando estaba a punto de ser especialmente cruel. «Pero si fallas», continuó Baltasar, su voz bajando a un tono peligrosamente suave, «si ese motor no arranca antes de que el sol toque el horizonte, entonces tendrás que pararte aquí, frente a mí y mis hombres, y decir en voz alta y clara: las mujeres no tenemos el cerebro ni los músculos para hacer trabajo de verdad. Somos solo bocas inútiles que andan buscando lástima. Y yo voy a grabar cada palabra con mi celular y lo voy a subir a Facebook para que todo Durango vea la verdad sobre las mujercitas que andan haciéndose pasar por lo que no son». «¡Don Baltasar!», exclamó don Chuy, incapaz de contenerse más. «Con todo respeto, patrón. Eso es muy ¿qué, Chuy?», lo cortó Baltasar con una mirada helada. «Muy honesto. Estoy ofreciéndole una oportunidad justa. 50,000 pesos, trabajo permanente y un título que la mayoría de los hombres jamás obtienen. Todo lo que tiene que hacer es demostrar que puede cumplir lo que promete. ¿O acaso crees que estoy siendo injusto al pedirle que respalde sus palabras con hechos?». Toño y Memo miraban al suelo, incómodos pero silenciosos. Sabían que Baltasar estaba siendo monstruosamente cruel, pero también sabían que cada uno de ellos tenía esposa e hijos que alimentar, y contradecir al patrón podía significar quedarse sin trabajo en una región donde el empleo era escaso como el agua en la sequía. Vivian caminó lentamente hacia el tractor abandonado, sus piernas temblando no solo por el cansancio, sino por la magnitud de lo que estaba enfrentando. Tenía el estómago vacío. Hacía más de 36 horas que no comía una comida decente. Estaba deshidratada, con los labios agrietados y la lengua pegada al paladar. El sol de las 3 de la tarde en Durango, en pleno verano, era una criatura viviente que succionaba cada gota de energía de su cuerpo. Y ese tractor, Dios mío, ese tractor parecía más un monumento a la muerte que una máquina capaz de resucitar. Se detuvo frente al Massey Ferguson, y por un momento solo hubo silencio. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, el zumbido distante de insectos en la maleza, el sonido del viento arrastrando polvo por el patio. Pensó en su tío Rigoberto, en las tardes de su infancia cuando él le enseñaba que cada máquina tiene un corazón, mija, y ese corazón quiere latir si encuentras la forma correcta de despertarlo. Pensó en las humillaciones en el taller Rodríguez, en las risas de sus compañeros cada vez que cargaba una pieza pesada, en la mirada de don Arnulfo cuando le dijo que no tenía fuerza suficiente. Pensó en su madre, muerta de cáncer cuando ella tenía 16 años, diciéndole con su último aliento: «No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer, mi vida». Vivian se volvió hacia Baltasar, y en sus ojos oscuros había algo que hizo que el hacendado se pusiera rígido involuntariamente. No era miedo, no era súplica, era determinación pura, destilada y ardiente como el sol que los quemaba a todos. «Acepto», dijo Vivian con una voz que no temblaba ni un poco. «Acepto su desafío, don Baltasar». Por un segundo, algo que podría haber sido sorpresa cruzó el rostro del hacendado. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez que la muchachita se diera la vuelta y se fuera corriendo. No había esperado esta aceptación firme, esta mirada que lo desafiaba sin palabras. «¡Toño!», ladró Baltasar, recuperando su compostura. «Tráele agua a la muchachita. No quiero que se me desmaye antes de que termine el show». Se volteó y caminó hacia la casa, gritando por encima del hombro: «Voy a traer una silla cómoda y una cerveza bien helada. Esto va a ser entretenido». Toño regresó con un garrafón de agua y un vaso de plástico desechable que temblaba ligeramente en su mano. Se acercó a Vivian con pasos cautelosos, como quien se aproxima a un animal herido, y le extendió el agua sin mirarla a los ojos. La vergüenza de lo que estaba presenciando pesaba sobre sus hombros como un costal de cemento. «Gracias»,
murmuró Vivian, y bebió el agua con desesperación. El líquido fresco bajó por su garganta como bendición divina, y sintió cómo su cuerpo agrietado por la sed comenzaba a revivir lentamente. Bebió 3 vasos completos antes de detenerse, sabiendo que su estómago vacío no podría tolerar más sin provocarle náuseas. Baltasar regresó arrastrando una silla de plástico blanca y llevando una Tecate helada en la mano. Se instaló a unos 10 metros del tractor, en la sombra proyectada por el techo del galpón, cruzó las piernas y abrió la cerveza con un sonido satisfactorio. Sus 3 empleados se quedaron de pie cerca de él, formando un tribunal silencioso de testigos incómodos. «Son las 3:15 de la tarde», anunció Baltasar mirando su reloj de pulso. «El sol se mete a las 7:10 en esta época del año. Eso te da 3 horas y 45 minutos, muchachita. Mejor empieces a trabajar, porque el tiempo no perdona y ese fierro muerto menos». Vivian ignoró sus palabras y dejó su mochila en el suelo con cuidado, como quien deposita algo sagrado. Se arrodilló y comenzó a sacar sus herramientas una por una, organizándolas sobre un trapo extendido en la tierra. Las llaves españolas de su tío, ordenadas por tamaño, los dados en su estuche desgastado, destornilladores de diferentes medidas, un martillo pequeño con el mango envuelto en cinta aislante, pinzas, alicates y ese micrómetro de precisión que brillaba como única pieza nueva en su arsenal de instrumentos heredados. Luego caminó alrededor del Massey Ferguson con pasos lentos y deliberados, sin tocarlo todavía, solo observando. Sus ojos recorrían cada centímetro de la máquina con la intensidad de un médico, examinando los síntomas de un paciente crítico. Caminó alrededor 3 veces completas, agachándose para mirar debajo del chasis, subiéndose al estribo lateral para inspeccionar el motor desde arriba, tocando ocasionalmente alguna pieza con la punta de los dedos, como si pudiera leer su historia a través de la textura del óxido. «¿Qué está haciendo?», murmuró Memo a Don Chuy en voz baja. «Solo está dando vueltas como tonta. Está leyendo la máquina», respondió Don Chuy, con un tono que sorprendió a los otros 2 por su seriedad. «Mi abuelo hacía lo mismo. Los mecánicos de verdad no se lanzan a trabajar como locos. Primero escuchan, miran, sienten». Pasaron 15 minutos de esta inspección silenciosa. Baltasar bebía su cerveza con calma estudiada, pero sus ojos nunca dejaban de seguir a Vivian. Había algo en la forma metódica en que ella se movía que comenzaba a inquietarlo de una manera que no podía identificar completamente. Finalmente, Vivian se detuvo frente al tractor y se limpió las manos en su pantalón de mezclilla. Se volvió hacia el grupo de hombres observadores y habló con una voz clara que cortó el aire caliente como un cuchillo afilado. «Este es un Massey Ferguson modelo 1175, fabricado en 1975 en la planta de Des Moines, Iowa», comenzó. Y Baltasar casi se atraganta con su cerveza. «Tiene un motor Perkins A6, 354 de 6 cilindros en línea, aspiración natural, con una potencia nominal de 108 caballos de fuerza al motor y 95 en la barra de tiro. La cilindrada es de 5.8 litros, exactamente 5.802 centímetros cúbicos». Los 4 hombres se habían quedado completamente inmóviles. Don Chuy sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «El sistema de transmisión», continuó Vivian sin detenerse, caminando hacia un costado del tractor mientras señalaba componentes específicos, «es una multipower de 8 velocidades hacia adelante y 2 en reversa. La transmisión utiliza aceite específico Massey Ferguson M1135, un lubricante que ya no se fabrica comercialmente pero que puede sustituirse con aceite de transmisión Ambra Multipurpose Fluid, si se conocen las equivalencias correctas». Baltasar se había levantado de su silla sin darse cuenta. La cerveza colgaba olvidada en su mano, algunas gotas cayendo sobre sus botas sin que él lo notara. «El sistema hidráulico»,
siguió Vivian, ahora agachándose para señalar debajo del chasis. Opera con una bomba de caudal variable que mueve aproximadamente 32 litros por minuto a 2000 revoluciones. Puedo ver desde aquí, sin siquiera tocar las mangueras, que todas las juntas y sellos están completamente resecos por la exposición al sol y al tiempo. Las mangueras hidráulicas de alta presión tienen grietas visibles que indican que el caucho perdió su elasticidad hace años. Se incorporó y caminó hacia el frente del motor, pasando sus dedos sobre el tanque de combustible oxidado. El sistema de combustible tiene el tanque completamente oxidado por dentro. Puedo verlo por el color del óxido que escurre por la válvula de drenaje. Los inyectores Sims Minimec están definitivamente obstruidos, probablemente con una mezcla de diésel degradado, agua condensada y sedimentos. El filtro de combustible primario está reventado por la presión del líquido expandiéndose durante 8 años de cambios de temperatura. Vivian se subió al estribo y se asomó sobre el motor abierto, señalando componentes específicos mientras hablaba. El sistema eléctrico está muerto. El alternador Lucas tiene corrosión visible en las bobinas. El regulador de voltaje está fundido y la batería es básicamente un bloque de plomo inerte, pero el motor de arranque del Corremi probablemente todavía funciona si se conecta directamente a una fuente externa de 12 voltios. Se bajó del estribo y caminó hacia la parte trasera, agachándose para inspeccionar la toma de fuerza. La toma de fuerza y el enganche de 3 puntos tienen los rodamientos completamente agarrotados. Van a necesitar penetrante durante al menos 1 hora antes de poder moverlos. Las zapatas de freno están soldadas por el óxido a los tambos. Cuando terminó su diagnóstico completo, Vivian se volvió hacia los hombres y los miró directamente. El silencio que siguió era tan denso que parecía tener peso físico. Don Chuy fue el primero en hablar y su voz temblaba de una manera que hacía décadas no temblaba. «Virgen Santísima», murmuró y se santiguó instintivamente. Todo lo que dijiste es exactamente lo que don Ernesto identificó antes de morir». «¿Quién es don Ernesto?», preguntó Vivian. «Mi padre», respondió Baltasar, y su voz sonaba extraña, como si las palabras vinieran de muy lejos. «Mi padre identificó cada uno de esos problemas 3 meses antes de que muriera. Escribió una lista completa en su cuaderno de mantenimiento. Nadie más ha sido capaz de diagnosticar ese tractor con tanta precisión sin siquiera abrir el motor». Vivian asintió una vez, breve y profesional. «Necesito acceso al galpón de herramientas. Necesito cualquier material que tengan disponible, mangueras viejas, aceite usado, trapos limpios, solventes, cualquier cosa. Y necesito que me ayuden a mover algunas piezas pesadas cuando yo lo indique». «Memo», dijo Baltasar, y su voz había perdido completamente el tono burlón. «Ábrele el galpón. Chuy, Toño, denle lo que necesite». Y así comenzó la resurrección del metal muerto. Vivian trabajaba con una metodología que hipnotizaba a quienes la observaban. Primero, fabricó herramientas improvisadas con lo que encontró en el galpón. Cortó pedazos de manguera de jardín vieja para crear embudos de precisión. Utilizó una botella vacía de Coca-Cola para mezclar una solución de limpieza casera combinando diésel limpio con un poco de detergente y vinagre. Convirtió un trozo de cámara de llanta en varias juntas temporales de diferentes tamaños. Empezó por el sistema de combustible porque, según explicó mientras trabajaba, un motor puede tolerar problemas eléctricos o hidráulicos, pero sin combustible limpio llegando a los cilindros, no hay forma de que arranque. Drenó todo el tanque de combustible y el líquido que salió era una mezcla nauseabunda de diésel degradado color café oscuro, mezclado con agua y sedimentos que parecían lodo. Limpió el interior del tanque usando su solución improvisada y trapos atados a un alambre largo, trabajando durante más de 1 hora hasta que el líquido que drenaba salía relativamente limpio. El sol
seguía su camino implacable por el cielo. Las 4:30, las 5, las 5:30. Mientras trabajaba, Vivian explicaba cada paso en voz alta, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era su forma de procesar el trabajo. Los inyectores Sims tienen una tolerancia de 0,002 milímetros entre el émbolo y el cuerpo. Si hay sedimentos en esa distancia microscópica, el inyector no puede atomizar el combustible correctamente. Hay que desarmarlos completamente, limpiar cada componente con solvente puro, secarlos con aire comprimido si lo tuviéramos, o con trapos sin pelusa si no. Don Chuy, Toño y Memo habían abandonado toda pretensión de hacer otra cosa. Estaban completamente absortos, observando a esta joven de 52 kilos realizar proezas técnicas que ninguno de los expertos traídos por Baltasar había logrado. Cuando ella pedía ayuda para mover una pieza pesada, los tres corrían a asistirla sin esperar órdenes del patrón. Baltasar permanecía en su silla, pero ya no bebía cerveza. Su mano seguía sosteniendo la lata, ahora tibia y olvidada, mientras sus ojos seguían cada movimiento de Vivian. Algo estaba sucediendo dentro de su pecho, algo que no había sentido en 5 años. Era como si alguien estuviera aflojando lentamente un tornillo que había estado apretado alrededor de su corazón, permitiendo que la sangre fluyera nuevamente a lugares que habían estado dormidos. Reconocía los movimientos, la forma en que Vivian sostenía las herramientas, el ángulo en que inclinaba la cabeza para escuchar el sonido de una pieza siendo ajustada, la paciencia meticulosa con que limpiaba cada componente como si fuera cirugía. Su padre había trabajado exactamente de esa manera. Su padre había amado ese tractor con el tipo de amor que solo los hombres que trabajan la tierra pueden entender. El amor por una herramienta que se convierte en extensión de tu propio cuerpo, en compañera de tus días, en testigo silencioso de tu vida. Las 6 de la tarde, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Vivian estaba cubierta de grasa desde la punta de su cabello hasta sus botas. Su rostro tenía manchas negras de aceite quemado. Sus manos sangraban de pequeños cortes producidos por bordes afilados de metal oxidado. Temblaba ligeramente por el agotamiento extremo y el descenso de adrenalina, pero sus movimientos nunca perdían precisión. «Señorita», dijo don Chuy suavemente, acercándose con otro vaso de agua, «debería descansar aunque sea 5 minutos». «No hay tiempo», respondió Vivian sin levantar la vista del carburador que estaba ajustando. «Me quedan 40 minutos». Finalmente, a las 6:35, Vivian dejó caer su última herramienta. Se limpió las manos en un trapo que ya estaba más sucio que sus manos y miró al grupo de hombres que la observaban con expresiones de asombro y algo que se parecía peligrosamente a la veneración. «Necesito que alguien me ayude a empujar el tractor 3 metros hacia adelante y hacia atrás», dijo con voz ronca por la sed y el esfuerzo. «Tengo que verificar que la transmisión puede moverse antes de intentar arrancar el motor». Los 3 empleados se lanzaron hacia el tractor como si les hubiera pedido el favor más importante de sus vidas. Entre los 4 empujaron el Massey Ferguson y, para sorpresa de todos, las ruedas giraron con un chirrido agudo de metal, protestando después de 8 años de inmovilidad. El tractor se movió 3 metros hacia adelante, luego 3 metros hacia atrás. La transmisión, contra todas las probabilidades, respondía. «Funciona», susurró Toño, y había genuina emoción en su voz. «La transmisión funciona». Vivian asintió, demasiado agotada para sonreír, pero algo cálido brilló en sus ojos. Se subió al estribo del tractor y luego al asiento del operador, ese asiento rasgado que soltaba trocitos de espuma amarillenta. Desde esa altura podía ver el horizonte completo, el cielo que comenzaba a teñirse de púrpura profundo, mientras el sol descendía inexorablemente hacia las montañas distantes. Las 6:42. «Don Baltasar», llamó Vivian, y su voz sonaba diferente ahora,
más firme, con una autoridad ganada a pulso durante las últimas 3 horas y media. Voy a intentar arrancar el motor. Si escucha algún sonido extraño, cualquier golpeteo o chirrido que no suene normal, dígamelo inmediatamente. Su padre conocía el sonido de este motor mejor que nadie, y estoy segura de que usted también lo conoce. Baltasar se puso de pie lentamente, la lata de cerveza tibia cayendo olvidada de su mano. Caminó hacia el tractor con pasos que parecían los de un hombre caminando en sueños. Se detuvo a 5 metros de distancia y en su rostro curtido había una expresión que sus empleados no habían visto en 5 largos años. Esperanza mezclada con terror, el miedo de que algo precioso pudiera regresar solo para ser arrancado nuevamente. Este motor, dijo Baltasar, y su voz temblaba apenas perceptiblemente. Cuando mi padre lo arrancaba en las mañanas frías, hacía un sonido particular en el tercer cilindro, como un suspiro metálico. Todos los mecánicos que vinieron dijeron que era normal, pero mi padre sabía que ese cilindro tenía una compresión ligeramente menor que los demás. Aprendió a escucharlo, a trabajar con esa particularidad. Vivian lo miró con una intensidad nueva y asintió con comprensión. Los motores viejos son como personas viejas, don Baltasar. Tienen sus manías, sus dolores particulares. Si el tercer cilindro tiene baja compresión, entonces los otros 5 tienen que compensar. Eso significa que el arranque será un poco más largo, un poco más trabajoso, pero una vez que todos los cilindros estén calientes y expandidos, el motor debería estabilizarse. Colocó su mano en la llave de ignición, esa llave que no había girado en 8 años. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pensó en su tío Rigoberto, en su madre, en todos los que habían creído en ella cuando el mundo no lo hacía. Pensó en las humillaciones del taller Rodríguez, en los 3 días caminando bajo el sol, en la apuesta cruel de este hombre que ahora la miraba como si ella sostuviera su corazón en las manos. «Padre nuestro que estás en el cielo», murmuró don Chuy, santiguándose. «Chuy», dijo Vivian suavemente, sin apartar los ojos del tablero del tractor. «Guarde sus oraciones para después. Esto es mecánica, no milagros». Y giró la llave. El motor tosió. Un sonido débil, áspero, como los pulmones de un hombre que ha estado dormido demasiado tiempo. Los pistones se movieron dentro de los cilindros, comprimiendo aire que no había sido comprimido en años. El motor de arranque giraba, 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 haciendo ese sonido característico de un Delco Remy, empujando todo su torque a través de conexiones directas improvisadas. Nada, el motor no prendía. «¡Otra vez!», dijo Baltasar, y había súplica en su voz ahora, toda la arrogancia y crueldad lavadas completamente. «Por favor, inténtalo otra vez». Vivian esperó 10 segundos, permitiendo que el motor de arranque se enfriara, que las bujías calentaran un poco más, que el combustible recién limpiado llenara completamente los conductos hacia los inyectores. Luego, giró la llave nuevamente. Esta vez, el motor tosió 2 veces. Un ruido más fuerte, más prometedor. Humo negro salió del escape, señal de combustible quemándose incompletamente. Uno de los cilindros había disparado, solo uno, pero era vida. Era una chispa de existencia en metal que había estado muerto. «¡Vamos, viejito!», gritó Memo, con lágrimas inexplicables corriendo por sus mejillas. «¡Tú puedes, caray!». Vivian bombeó el acelerador 2 veces, una técnica vieja para motores antiguos, permitiendo que más combustible entrara en los cilindros. Esperó otros 5 segundos, contando mentalmente, y giró la llave por 3ª vez. El motor tosió 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces rugió. No fue un arranque suave, fue un despertar violento y glorioso. El Massey Ferguson 1175 volvió a la vida con un rugido profundo y poderoso que hizo vibrar el aire mismo.
Humo negro espeso salió del escape durante los primeros 5 segundos, mientras el diésel viejo atrapado en las cámaras de combustión se quemaba, y luego el humo se aclaró a un gris tenue. El motor temblaba, sacudiéndose sobre sus montajes oxidados, haciendo sonar cada pieza de metal en un concierto cacofónico de vida mecánica. Y ahí estaba, ese suspiro metálico particular del tercer cilindro, exactamente como Baltasar lo había descrito. Los 3 empleados explotaron en gritos de celebración. Toño abrazó a Memo. Memo abrazó a Don Chuy. Don Chuy levantó sus brazos al cielo como si hubiera presenciado la resurrección de Cristo mismo. Saltaban, gritaban, reían con esa alegría descontrolada que solo surge cuando se es testigo de algo que parecía imposible. Pero Vivian solo tenía ojos para Baltasar. El hacendado estaba completamente inmóvil, como una estatua de sal. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas, surcando caminos limpios a través de la suciedad y el polvo. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. Sus manos temblaban violentamente a los costados de su cuerpo. El sonido del motor, ese rugido particular con su suspiro metálico en el tercer cilindro, era la voz de su padre regresando de la tumba. Era cada mañana de su infancia cuando despertaba con ese sonido. Era el aroma de la tierra siendo trabajada, del progreso siendo hecho, de la vida siendo vivida plenamente. Era todo lo que había perdido cuando María Elena murió, y él decidió que el mundo era un lugar cruel que no merecía su amor. Vivian ajustó el acelerador, llevando las revoluciones de 1200 a 1800 por minuto. El motor respondió suavemente, el rugido profundizándose, estabilizándose. Después de 2 minutos de funcionamiento, todos los cilindros estaban trabajando en sincronía perfecta. El Massey Ferguson 1175, declarado muerto por una docena de mecánicos profesionales, estaba vivo y sano. Vivian apagó el motor con reverencia, como quien cierra suavemente los ojos de alguien para que pueda descansar. El silencio que siguió fue más estruendoso que el ruido del motor. Se bajó del tractor con movimientos lentos, sus piernas apenas sosteniéndola después de casi 4 horas de trabajo físico extremo bajo el sol de Durango. Estaba cubierta de grasa de pies a cabeza, sus manos sangraban de múltiples cortes pequeños, sus labios estaban agrietados por la deshidratación y temblaba por el agotamiento completo, pero estaba de pie, digna, victoriosa. Baltasar caminó hacia ella, y cada paso parecía costarle un esfuerzo monumental. Cuando llegó frente a Vivian, a menos de 1 metro de distancia, se detuvo. La miraba con una expresión que mezclaba asombro, vergüenza y algo más profundo que las palabras no podían alcanzar. Y entonces, para absoluto shock de sus 3 empleados, don Baltasar Ayala Montes, el hombre más orgulloso y duro de toda la región de Durango, el hacendado que nunca se había arrodillado ante nadie en sus 58 años de vida, cayó de rodillas en la tierra polvorienta del patio. «Perdóname», dijo, y su voz estaba completamente rota. «Perdóname, por favor, por la humillación, por la crueldad, por juzgarte sin conocerte, por ser el tipo de hombre que mi padre habría despreciado». Vivian lo miró desde arriba, este hombre poderoso, arrodillado ante ella, y sintió algo complejo moviéndose en su pecho. No era triunfo, no era satisfacción por la venganza, era algo más parecido a la tristeza por todo el dolor innecesario que los seres humanos se infligen unos a otros. «Cuando mi esposa murió hace 5 años», continuó Baltasar entre sollozos, «dejé morir todo lo demás con ella. Este tractor, que fue el orgullo de mi padre, lo dejé pudrir porque no podía soportar escuchar su motor sin que María Elena estuviera aquí para escucharlo conmigo. Cada máquina en esta hacienda que se rompía, la dejaba rota, porque sentía que yo también estaba roto y nadie podía arreglarme. Me convertí en un hombre amargo y cruel, y tú que llegaste sin nada más que tu talento y tu dignidad,
recibiste lo peor de mí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando manchas de tierra en su rostro. No solo arreglaste el tractor de mi padre, arreglaste algo dentro de mí que pensé que estaba muerto para siempre. Me mostraste que todavía existe la belleza en este mundo, que todavía existe el talento real, que todavía existe la dignidad humana que no puede ser quebrada por nada. Don Baltasar, dijo Vivian suavemente, y extendió su mano sucia de grasa hacia él. Levántese. Los hombres buenos no deben arrodillarse. Baltasar tomó su mano y se levantó, y cuando estuvo de pie hizo algo más. La abrazó. Un abrazo completo, apretado, de agradecimiento y disculpa, y todo lo que las palabras no podían expresar. Vivian se quedó rígida por un segundo. Luego correspondió el abrazo con sus brazos cansados. Los 3 empleados aplaudían con lágrimas en los ojos, testigos de una transformación que ninguno de ellos habría creído posible si no la hubieran visto con sus propios ojos. Cuando Baltasar finalmente se separó, se limpió los ojos y habló con voz más firme. Todo lo que prometí es tuyo. 50,000 pesos, trabajo permanente y el título de ingeniera jefa. Pero más que eso, si me lo permites, me gustaría ofrecerte algo más importante. Un hogar, una familia, un lugar donde tu talento sea respetado y celebrado como merece. Vivian lo miró a los ojos. Ese hombre que hace apenas 4 horas la había humillado con tanta crueldad, y vio algo genuino en su mirada transformada. Vio remordimiento real, vio cambio verdadero, vio la posibilidad de redención humana. Primero, dijo Vivian con una pequeña sonrisa cansada, me gustaría comer algo. Hace 3 días que no pruebo una comida decente. Y por primera vez en 5 años, la risa genuina resonó en la hacienda El Milagro Seco. 2 años habían pasado desde aquel día ardiente en que Vivian Márquez llegó caminando por el camino polvoriento de Durango con una mochila llena de herramientas y un estómago vacío. 2 años que habían transformado no solo una hacienda, sino las vidas de todos los que habitaban en ella. El viejo letrero que decía Hacienda El Milagro Seco había sido reemplazado por uno nuevo, tallado en madera de mezquite por un artesano local, con letras doradas que brillaban bajo el sol implacable de Durango. Hacienda Márquez Ayala, servicios agrícolas y mecánicos especializados. Donde antes había un patio trasero convertido en cementerio de metal oxidado, ahora se levantaba una nave industrial de 500 metros cuadrados con techo de lámina galvanizada y paredes de bloc pintadas de blanco impecable. Adentro, iluminado por lámparas LED brillantes, había un taller mecánico que era el orgullo de toda la región. Elevadores hidráulicos capaces de levantar tractores de hasta 10 toneladas. Bancos de trabajo organizados con herramientas profesionales dispuestas como instrumentos quirúrgicos. Un equipo de diagnóstico computarizado conectado a una laptop de última generación y estantes completos de refacciones ordenadas por categoría y numeradas con un sistema que Vivian había diseñado personalmente. Pero el verdadero tesoro del taller, el corazón que latía en el centro de todo, era el Massey Ferguson 1175 de 1975. Ya no estaba cubierto de óxido y abandono. Vivian lo había restaurado completamente durante los primeros 6 meses, trabajando en él cada noche después de cumplir con sus responsabilidades diarias en la hacienda. La pintura roja característica de Massey Ferguson brillaba como si el tractor hubiera salido de la fábrica esa mañana. Las calcomanías originales habían sido reproducidas con exactitud por un impresor especializado en Durango. Las llantas nuevas olían a caucho fresco. El motor Perkins A6 354 ronroneaba con la suavidad de un gato satisfecho, aunque todavía conservaba ese suspiro metálico particular en el tercer cilindro que era su firma distintiva. El tractor ya no trabajaba los campos. Baltasar había decidido que después de 50 años de servicio, el viejo Massey merecía un retiro honorable. Ahora ocupaba un lugar de honor en el centro del taller,
montado sobre una plataforma elevada con iluminación especial, rodeado por fotografías en blanco y negro que mostraban a don Ernesto Ayala trabajando con esa misma máquina en las décadas de 1970 y 1980. Una placa de bronce montada al frente del tractor decía: "En memoria de don Ernesto Ayala, un hombre que entendió que las máquinas tienen alma y que el trabajo honesto es la forma más alta de oración". Era una mañana de sábado y el taller bullía de actividad. 5 jóvenes vestidos con overoles azul marino nuevos, cada uno con su nombre bordado en el pecho, trabajaban en diferentes proyectos bajo la supervisión de Vivian. Sofía Rentería, 22 años, originaria de un ejido cercano, estaba diagnosticando un problema eléctrico en un John Deere 6250M. Había llegado a la hacienda 16 meses atrás, enviada por su padre después de escuchar sobre la ingeniera que hacía milagros. Ahora era capaz de leer diagramas eléctricos complejos con la misma facilidad con que otras personas leen el periódico. Carla Domínguez, 25 años, de Durango capital, estaba reconstruyendo una transmisión hidrostática de un tractor New Holland. Sus manos, que 2 años atrás solo sabían de maquillaje y teléfonos celulares, ahora manejaban micrómetros de precisión y ajustaban tolerancias de milésimas de milímetro. Patricia Soto, 19 años, la más joven del grupo, limpiaba meticulosamente los inyectores de un motor Cummins de 6 cilindros. Había llegado llorando a la hacienda 1 año atrás después de que 3 talleres en la ciudad la rechazaran por ser mujer. Ahora sonreía mientras trabajaba, cantando suavemente canciones de banda norteña. Miguel Ángel Torres, 28 años, y Roberto Fuentes, 23 años, los 2 hombres del equipo, trabajaban juntos en el mantenimiento preventivo de una cosechadora Case IH. Habían aprendido desde el primer día que en el taller de Vivian Márquez no había espacio para machismo ni para ego. Solo había espacio para competencia técnica y respeto mutuo. Vivian caminaba entre sus aprendices como una maestra orgullosa, deteniéndose ocasionalmente para hacer una corrección, ofrecer un consejo o simplemente observar con satisfacción el trabajo bien hecho. Ya no era la joven de 23 años flaca y desesperada que había llegado caminando por el camino polvoriento. A sus 25 años, Vivian había ganado peso saludable gracias a las comidas abundantes que la cocinera de la hacienda, doña Lupita, insistía en prepararle. Su cabello ahora estaba cortado profesionalmente, aunque todavía lo llevaba recogido en una coleta práctica. Sus manos seguían siendo las de una mecánica, callosas y manchadas permanentemente de grasa bajo las uñas, pero ahora también llevaba un reloj fino en la muñeca, un regalo de Baltasar en su primer aniversario como socia. «Sofía», llamó Vivian, acercándose a la joven que trabajaba en el John Deere. «¿Ya verificaste el módulo de control del motor? Ese modelo tiene un problema conocido con el conector J1939 que se corroe con la humedad». «Sí, ingeniera», respondió Sofía sin levantar la vista de su trabajo, usando el título que todos en la hacienda insistían en darle a Vivian, aunque ella no tuviera un título universitario formal. «Ya lo verifiqué y está limpio. El problema está en el sensor de posición del cigüeñal. Los valores están fuera de rango». «Perfecto diagnóstico», sonrió Vivian. «Cuando termines, documenta todo en la orden de trabajo. El cliente necesita entender qué falló y por qué». La puerta del taller se abrió y entró don Baltasar Ayala Montes. A sus 60 años, parecía 10 años más joven que el hombre amargado y encorvado de hace 2 años. Había ganado algo de peso saludable. Sus ojos brillaban con vida renovada y su forma de caminar tenía un vigor que sus empleados habían olvidado que existía. Vestía jeans limpios, camisa de manga larga a cuadros y botas vaqueras pulidas. En sus manos llevaba una bandeja con vasos de agua de Jamaica helada. «Muchachos», llamó con voz alegre, «es hora de que tomen un descanso y se hidraten. El calor está pesado hoy». Los 5 aprendices dejaron sus herramientas y se acercaron agradecidos.
Baltasar conocía a cada uno por nombre, sabía de sus familias, de sus sueños, de sus desafíos. Los trataba no como empleados, sino como lo que realmente eran, la familia extendida que había construido en los escombros de su soledad. «Don Baltasar», dijo Miguel Ángel mientras bebía su agua, «mi hermano menor, el que está en tercer año de secundaria, me preguntó si podría venir a conocer el taller. Está muy interesado en la mecánica, pero no sabe si es una buena carrera. Que venga el próximo sábado», respondió Baltasar sin dudar. «Y dile que traiga a todos sus amigos que estén interesados. Entre más jóvenes conozcan este oficio, mejor para todos». Era parte del programa que Baltasar y Vivian habían creado juntos. Becas Don Ernesto Ayala, para formación técnica. Cada año, la Hacienda Márquez Ayala otorgaba 10 becas completas a jóvenes de la región, sin importar género, para que pudieran estudiar carreras técnicas en mecánica automotriz, agrícola o industrial. Pagaban la colegiatura completa, los libros, las herramientas básicas y ofrecían prácticas remuneradas en el taller de la Hacienda. Hasta ahora, 22 jóvenes se habían beneficiado del programa y 8 de ellos ya trabajaban en talleres profesionales por toda la región de Durango. «Vivian», llamó Baltasar, y ella se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Acaba de llamar don Hilario de la Hacienda San José. Tiene un problema serio con su sistema de riego automatizado. Dice que ningún técnico en Durango puede resolverlo. ¿Quieres que vayamos a verlo el lunes?» «Por supuesto», respondió Vivian. «Pero esta vez llevo a Carla conmigo. Necesita experiencia con sistemas automatizados». Baltasar asintió con aprobación. Así funcionaba su sociedad. 40% de la hacienda pertenecía a Vivian, 60% a Baltasar, pero las decisiones siempre se tomaban juntos, con respeto mutuo y consideración por las fortalezas de cada uno. Baltasar manejaba la parte agrícola y administrativa de la hacienda. Vivian dirigía toda la operación técnica y mecánica. Entre los dos, habían convertido una propiedad moribunda en una empresa próspera que generaba empleos para 32 personas. Don Chuy, ahora de 64 años y oficialmente retirado, entró al taller cojeando ligeramente. Baltasar le había construido una casita pequeña en la propiedad donde vivía con su esposa, con una pensión mensual que le permitía vivir dignamente sus últimos años. Pero el viejo no podía mantenerse alejado del taller por mucho tiempo. «Ingeniera Vivian», dijo con esa mezcla de respeto y cariño que caracterizaba todo lo que decía, «vine a ver si necesitaban ayuda con el inventario de refacciones». «Don Chuy», respondió Vivian con firmeza pero calidez, «usted ya está retirado. Disfrute su descanso». «¿Descanso?», gruñó el viejo con una sonrisa. «El descanso es para cuando uno está muerto, mija. Mientras tenga manos que funcionan, quiero ser útil». Vivian y Baltasar intercambiaron una mirada y sonrieron. Sabían que era inútil discutir. Le dieron a Don Chuy una tarea ligera organizando tornillos y tuercas, algo que lo mantenía ocupado sin cansarlo demasiado. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor se volvía insoportable, incluso dentro del taller con ventiladores, Vivian llamó a sus aprendices para el ritual diario del almuerzo. Todos se lavaron las manos en los lavabos industriales instalados especialmente para ese propósito y caminaron juntos hacia la casa principal donde doña Lupita tenía preparado un festín: carne asada con tortillas recién hechas, frijoles charros, arroz rojo, guacamole fresco y agua de horchata helada. Se sentaron todos alrededor de una mesa larga en el comedor que Baltasar había ampliado específicamente para acomodar a su familia extendida. Mientras comían, conversaban sobre técnica mecánica, sobre los proyectos en desarrollo, sobre los sueños de cada uno. Patricia quería especializarse en motores eléctricos porque creía que era el futuro. Miguel Ángel estaba ahorrando para abrir su propio taller en su pueblo natal. Sofía quería estudiar ingeniería mecánica formalmente ahora que tenía la experiencia práctica. Después del almuerzo,
Vivian caminó sola hacia el tractor restaurado en su pedestal de honor. Acarició el metal pintado con la palma de su mano, sintiendo el frío del acero bajo sus dedos. Este tractor había cambiado su vida. Le había dado no solo trabajo y prosperidad, sino algo más precioso: dignidad, respeto y una familia. «Tu padre estaría orgulloso», dijo una voz detrás de ella. Baltasar se había acercado silenciosamente. «Orgulloso de lo que hemos construido aquí. Orgulloso de que su tractor haya sido el puente entre dos almas perdidas que encontraron su camino juntas». «Don Baltasar», dijo Vivian suavemente, «cuando llegué aquí hace 2 años, pensé que el milagro sería hacer funcionar este tractor, pero me equivoqué. El verdadero milagro fue descubrir que las personas pueden cambiar, que la bondad existe incluso en los corazones más heridos y que el respeto y la dignidad son derechos que nadie puede quitarnos si nosotros no se los entregamos». Baltasar sonrió y en esa sonrisa había paz. «Esta hacienda ya no se llama el milagro seco, Vivian, pero los milagros siguen sucediendo aquí cada día. Cada vez que un joven descubre su potencial, cada vez que una mujer demuestra que el talento no tiene género, cada vez que una máquina rota vuelve a la vida bajo manos expertas y corazones dedicados». Afuera, el sol de Durango seguía quemando con intensidad implacable sobre las tierras áridas. Pero dentro de la hacienda Márquez Ayala florecía un oasis construido con trabajo honesto, respeto mutuo y la inquebrantable creencia de que el valor de una persona jamás debe medirse por su apariencia, su género o su origen, sino por la calidad de su trabajo y la fuerza de su carácter. Y en el centro de todo, brillando bajo las luces especiales, el viejo Massey Ferguson, 1175, descansaba en su gloria merecida. Testimonio silencioso de que nada está verdaderamente perdido mientras existan manos dispuestas a reparar, corazones dispuestos a cambiar y almas dispuestas a creer en los milagros cotidianos del esfuerzo y la dignidad humana.